Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte, y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba, mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido.
y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Ahuacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. El hombre que regresó como un perro, leyenda de Oaxaca. Una noche de diciembre, cuando un campesino volvía de su trabajo, escuchó unos gritos aterradores y creyó ver un perro de color gris oscuro. Cuando llegó a la cantina, platicó lo acontecido a cuantos amigos estuvieran presentes, ya que ese no era un color habitual en un perro de la región. Todos creyeron darle la mejor explicación argumentando que se trataba de un coyote, solo que quizá de un color poco común, pero al fin y al cabo un coyote. Un hombre que se encontraba en un rincón dijo haber visto también al supuesto coyote, solo que él se le había aparecido exactamente un mes atrás. Relató que el perro se le había aparecido cuando éste se encontraba solo, por lo que al darse cuenta corrió a esconderse para protegerse del animal, temiendo que el perro estuviera rabioso. En su loca carrera no se dio cuenta para dónde se fue el animal. Como no se concretó nada respecto a estas apariciones, las cosas se quedaron de esa manera. Pocos días después, el lunes y martes siguiente, para ser más exactos, fue visto nuevamente el animal haciendo exactamente lo mismo, acercarse a personas que transitaban solas por el lugar. Fue hasta el día sábado cuando el siniestro animal se le acercó nuevamente a uno de los campesinos, en donde al parecer el perro le habló pidiéndole que fuera hasta el corral donde tenía unas cuantas ovejas. El campesino estaba tan temeroso que no tuvo más remedio que hacerlo creyendo que se trataba de un nahual, humano que se convierte en animal. En cuanto llegaron al lugar indicado, no dudó en preguntarle: ¿qué es lo que desea? El animal respondió que era uno de los hombres más adinerados del pueblo, pero que no podía descansar porque hacía más de 5 años que había asesinado a un hombre y lo había enterrado en aquel camino justo al pie de un árbol. El campesino se mostró escéptico a pesar de que era verdad que el señor Jacinto había fallecido, pero nadie le aseguraba que fuera él. Fue entonces cuando el terrible animal le dijo: «Lo maté con un perro, por eso me hacen aparecer como tal». Cuando el campesino aceptó lo que estaba sucediendo, le preguntó: «¿Y qué es lo que quiere de mí?». «Que vayas y desentierres los huesos de aquel hombre y les des cristiana sepultura para que yo pueda descansar», dijo el animal. El campesino, que estaba muy asustado, no pudo negarse a tal solicitud. Acto seguido acudió ante las autoridades a comentarles lo que le había ocurrido, pero por más que buscaron los restos, no los encontraron debido a que había demasiados árboles los que se encontraban en el camino. Tal vez disgustado por no haber accedido a su petición, esa misma noche el perro regresó, pero esta vez tomó al campesino de los pies y lo arrastró hasta el camino diciéndole: «Los restos se encuentran en ese árbol seco». El campesino esperó a que llegara el día e inmediatamente fue a buscar nuevamente a las autoridades, quienes descubrieron el arbusto y desenterraron los huesos del infortunado hombre para sepultarlos en el cementerio del pueblo como lo había pedido el siniestro animal.
Esta historia era muy extraña para los habitantes de aquel lugar, quienes recordaban a don Jacinto como un buen hombre, pero ante tales pruebas ya nada les podía devolver aquella imagen que tenían de él. Desde entonces los habitantes de aquel lugar procuran llevar una vida lo más recta posible, pues tienen la creencia de que los espíritus intranquilos de los malvados vuelven como animales espectrales. El usurero del Baratillo. Su nombre es un misterio. Tan solo se sabe que vivió en la Plaza del Baratillo en tiempos de la Revolución Mexicana. Se le conocía como el usurero del Baratillo, sobrenombre ganado a pulso por los réditos tan elevados de sus préstamos. Dicen que con frecuencia se le oía decir: peso que no deje 10, ¿para qué es? Vivía solo, no tenía criados y únicamente salía 2 o 3 veces al día para comprar comida, que consistía regularmente en tamales, atole, nopales y tortillas. Era como un ermitaño, con nadie hablaba, a menos que se tratara de hacer negocios. Físicamente era descrito de la siguiente manera: estatura mediana, piel blanca, recordete, con piocha y barba. No gastaba en ropa, siempre usaba la misma camisa, que en algún tiempo fue blanca, la cual ya mostraba mucho desgaste. Con su dinero podía adquirir ropa fina, pero él prefería usar harapos con tal de no gastar su fortuna. Además de esto, casi no se bañaba. Según dicen, antes de dormir, le gustaba contar una y otra vez sus monedas de oro, pues el sonido de estas, al chocar entre sí, era lo más hermoso que podía oír. Un día llamó a su puerta un hombre solicitándole un préstamo de 2,000 pesos, una gran cantidad para aquella época, y le dijo que él le pagaría en una semana con todo intereses. El usurero, por la avaricia de hacerse de mucho dinero en tan poco tiempo, en ningún momento sospechó de él, y accedió a entregarle dicha cantidad. Pasaron los días y el avaricioso hombre esperaba impaciente que tocaran a su puerta para entregarle el ansiado tesoro, pero nadie lo hizo. Al descubrirse engañado por un Vivales, se volvió loco. Había perdido casi todo su capital, y pronto se acabó lo restante. Al caer en la pobreza, se deprimió tanto que al poco tiempo falleció. A raíz de su muerte, los vecinos del usurero escuchaban durante la madrugada el tintineo de las monedas, tal y como sonaban cuando este hombre las contaba. Su propiedad quedó abandonada, y no faltó quien ingresara con la esperanza de hallar dinero, mucho dinero, pues decían que seguramente lo había escondido entre las paredes, pero nunca nadie halló nada. La Casa de las Brujas, leyenda de Guanajuato. Si alguna noche de luna menguante, en horas de la madrugada, el lector deambula distraído por el paseo de la presa, a alturas del Jardín Ignacio García Telles, y por un descuido se detiene a contemplar una residencia de aspecto inusitado para la ciudad, le advertimos y rogamos que se conduzca con cautela. Tal vez, Dios no lo quiera, llegue a sucederle un espantoso incidente, por lo que queremos ponerlo sobre aviso. Con toda seguridad, por una de las ventanas se asomará una mujer joven con un quinqué de llama temblorosa. Gracias a esa luz se podrá ver, además de su piel muy blanca, el oscuro y abundante cabello sujetado por una peineta, así como la expresión vacía de sus ojos. Sin medir palabra, con cierto ademán suave y convincente, ella invitará al distraído a que ascienda por una de las escaleras y pase al interior de la casa. Si se acepta la invitación, acto inevitable, el forastero se encontrará en una habitación en penumbra. Escuchará entonces voces agudas provenientes del fondo de ese cuarto. Se descubrirá que esas voces pertenecen a 2 ancianas, a quienes hallará sentadas cerca de una chimenea donde arden y crepitan unos leños. Una de ellas le ofrecerá que tome asiento en un sillón de alto respaldo, al tiempo que pondrá en una de sus manos un vaso apetitoso de vino oscuro y caliente. Esta mujer, vale decirlo, tiene una cabeza temblorosa, las mejillas arrugadas y flácidas,
la nariz acá baleada y en la boca 2 o 3 dientes. Su torso totalmente encorvado la hace parecer un monstruo de aspecto impreciso. Al visitante de pronto le parecerá que las manos de aquella anciana tendrán semejanza con la de un buitre, como lo son en efecto, pero en esta circunstancia es preferible no dar muestras de temor y sobresalto. La otra anciana, por su parte, no dejará de mostrarse indiferente, si bien mantendrá su mirada clavada en la figura del intruso. En el ánimo de esta persona, el deleite de ese vino producirá su natural efecto, y aquel ambiente escalofriante no tardará en ser agradable. Lo más seguro entonces es que la anciana de la joroba le insinúe pasar la noche dentro de esa casa, cerca de la joven de piel blanca, a lo cual será difícil negarse, de nueva cuenta. Y he aquí nuestra advertencia: si aún se tiene valentía suficiente, niéguese. Un pozo con ratas, alacranes, serpientes y tarántulas, una cama que se transforma en ataúd hermético o un filtro mortífero con aspecto de elixir amoroso, probablemente sean los elementos que te lleven al término de tu noche y de la vida. Y óyelo bien, no es leyenda. Roguemos a Dios que tus horas no acaben de este modo, aunque haya algunos que afirman a la luz del día que en esta casa jamás de los jamases nada ha sucedido y que se vive en ella como Dios manda, aunque haya quienes declaren que la casa se denomina de las brujas porque su estilo arquitectónico es semejante al de ciertas residencias holandesas. Por si sí o por si no, amigo, no te detengas tu paso más de lo necesario ante la reja de este inofensivo edificio en ninguna noche de luna menguante.